Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con un tema, bueno, que está en todas partes y nos toca muy de cerca. El futuro del trabajo, con esto de la automatización, cómo van a cambiar nuestros empleos con la inteligencia artificial, los robots, en fin, todo esto. Para guiarnos un poco, tenemos aquí un informe bastante denso, la verdad, pero clave, del McKinsey Global Institute. Se llama Jobs Lost, Jobs Gained. Bueno, ya sabes, trabajos perdidos, trabajos ganados, transiciones de la fuerza laboral en tiempos de automatización. Es de diciembre de 2017, ojo, pero... Sí, pero sigue siendo muy relevante, ¿eh? Las tendencias que marcaba. Totalmente. Y lo bueno es que se basan en datos de 46 países, que son casi el 90% del PIB mundial. Vamos, que es una radiografía bastante completa. Nuestra misión hoy es, pues eso, sacarle el jugo a este informe. Queremos entender qué trabajos pueden ir a menos, cuáles pueden crecer, qué habilidades van a ser, digamos, imprescindibles y qué implica todo esto para la gente, claro, para las empresas y para países específicos. Mencionan Estados Unidos, Alemania, Japón, China, India, México. Sí, dan ejemplos concretos, ¿sí? La idea no es jugar a ser adivinos, sino entender los escenarios que planteaba el estudio para estar un poco más preparados para lo que venga. Vamos a ello. El punto de partida parece, una de cal y una de arena, ¿no? La automatización, la IA, los robots, prometen un montón. Más productividad, crecimiento económico, suena genial. Sí, los beneficios potenciales son enormes, claro. Pero claro, luego está la sombra esa del despido, del desplazamiento laboral. Y el informe de McKinsey empieza con un dato que a mí me llamó la atención. Dice que menos del 5% de las profesiones, tal como eran entonces, se podían automatizar por completo. Por completo, sí. Es un matiz importante. Pero, y aquí viene el pero, recalca que en cerca del 60% de las ocupaciones, ojo, al menos un tercio de las tareas, de las actividades que hacemos en el trabajo, sí que podrían automatizarse. Exacto. Y eso no significa que el 60% de los empleos desaparezcan, ¿eh? Cuidado. No, claro. Significa que casi todos los trabajos, vamos, la gran mayoría, van a tener que transformarse. Y profundamente. Entiendo. Y esa distinción es vital. Una cosa es el potencial técnico, lo que la tecnología podría hacer, y otra muy diferente es que eso se adopte en la realidad, ¿sabes? Claro, que se implemente de verdad. El informe insiste mucho en eso. La adopción depende de factores superterrenales. A ver, ¿cuánto cuesta poner la tecnología? ¿Cómo está el mercado laboral? O sea, ¿cuánto se paga por ese trabajo? ¿Hay gente disponible? Lógico. ¿Qué beneficios trae automatizar? Más allá de ahorrar sueldos. Mejora la calidad, la eficiencia. Y luego está la aceptación social, las regulaciones. Todo eso, pues, frena o acelera. Ujú. Por eso, sus modelos para esos 46 países decían que para 2030 se podrían desplazar, el rango era enorme, desde casi 0 hasta un tercio de las horas trabajadas. ¿Un tercio? Es muchísimo. Sí, es el extremo alto del rango. Si cogemos un punto medio, que usan bastante, sería un 15% de las actividades laborales globales. Y eso lo traducían a unos 400 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. 400 millones. Aunque sea una medida de carga de trabajo, como dices, la cifra impacta. Impacta, sí. Es una forma de medir el volumen total de trabajo afectado. No significa 400 millones de despidos directos, pero da una idea de la escala. Ya. Y supongo que esto no afecta a todos los países por igual. Para nada. Hay una variación tremenda. Las economías avanzadas, donde los sueldos son más altos, pues tienen un incentivo económico mayor para automatizarlo. Claro, le sale más a cuenta. Exacto. El informe proyectaba que podrían verse más afectadas. Daban ejemplos, un 23% de horas potencialmente desplazadas en Estados Unidos, 24% en Alemania, hasta un 26% en Japón. Japón a la cabeza. Sí. En cambio, en economías en desarrollo como India, con salarios más bajos, el porcentaje era mucho menor, sobre el 9%. El coste de la mano de obra, sigue pesando mucho. Entendido. O sea que la amenaza del desplazamiento existe y es desigual. Pero comentabas antes que no todo era negativo, que el informe también veía potencial de crear empleo. ¿Cómo cuadra eso? ¿La tecnología quita y da a la vez? Esa es la gran paradoja histórica de la tecnología, ¿no? Y el informe sugiere que podría volver a pasar. Argumenta que, incluso con esta ola de automatización tan potente, la demanda total de trabajo podría aumentar. ¿Aumentar? ¿Pero por qué? Pues por varios motores. El propio aumento de productividad que trae la tecnología impulsa el crecimiento económico general. Eso ya genera demanda. Vale.
Luego, el aumento de ingresos y de consumo, sobre todo en países emergentes, con esas nuevas clases medias que quieren consumir más. Comprar cosas, servicios. Eso es. Otro factor clave, el envejecimiento de la población en muchísimos sitios. Eso dispara la demanda de sanidad, de cuidados. Claro, gente mayor necesita más atención. Exacto. Y luego están las grandes inversiones que hacen falta sí o sí, en infraestructuras, en la transición energética. Son tendencias globales muy fuertes que necesitan gente trabajando. Vale, o sea que el problema, según esto, no sería tanto que no haya trabajo en el futuro, sino más bien que habrá un cambio masivo de sitio. Una recolocación brutal. Exactamente. Ahí está el meollo de la cuestión para McKinsey. Incluso si en 2030 hubiera, digamos, en teoría, trabajo suficiente para mantener el pleno empleo, las transiciones para llegar ahí son gigantescas. ¿De qué escala hablamos? El informe las compara, fíjate, con los grandes éxodos laborales de la historia, como cuando la gente se fue masivamente del campo a las fábricas. Tela. Calculan que entre 75 y 375 millones de personas en todo el mundo, eso es entre el 3% y el 14% de la fuerza laboral global, podrían necesitar cambiar de categoría ocupacional, de tipo de trabajo, para 2030. Entre 75 y 375 millones. La horquilla es enorme. Es enorme, sí, porque depende muchísimo de lo rápido que las empresas adopten la automatización. Si van rápido, más gente tendrá que moverse. Si van más despacio, menos. Entiendo. Y lo que es casi más importante, todos los trabajadores, incluso los que no cambien de profesión, vamos a necesitar adaptarnos, aprender a trabajar con máquinas cada vez más listas, ¿no? Y eso, pues a menudo implicará necesitar más formación o dedicar más tiempo a esas habilidades que las máquinas, de momento no pillan bien. Las sociales, la creatividad. Esas. Las sociales, las emocionales, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos. Cambiar de tipo de trabajo para hasta 375 millones de personas. Es que es una cifra que marea, ¿eh? Cuesta imaginar que una transición así sea suave. Y esto me lleva a pensar en los salarios. Si tanta gente tiene que moverse, reciclarse, ¿qué pasa con lo que cobramos? Es una de las grandes preocupaciones que refleja el informe, sí. Sobre todo para las economías avanzadas como Estados Unidos o Europa. Advierte del riesgo de que siga o incluso se agudice la polarización salarial. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que aumente la demanda de trabajos muy cualificados y bien pagados, y también la de trabajos de servicios poco cualificados y generalmente peor pagados, mientras que las ocupaciones de salario medio, muchas con tareas más rutinarias y por tanto más automatizables, pues sigan bajando. O sea, los extremos crecen y el medio se encoge. Estructuras salariales de entonces, sí. En cambio, el panorama que pintaba para economías emergentes como China o India era diferente. Ah, sí. Allí esperaban que las ocupaciones de salario medio, como en servicios o construcción, fueran las que más crecieran en términos netos. Eso ayudaría a consolidar a esa clase media emergente. Qué curioso, tendencias opuestas. Sí, el riesgo global, en cualquier caso, es claro. Si la gente que pierde su empleo tarda mucho en encontrar otro nuevo y en formarse para él, el desempleo temporal, lo que llaman friccional, aumentará. Y eso presiona los salarios a la baja, al menos a corto y medio plazo. Parece un escenario complicado, la verdad, con ganadores y perdedores según donde vivas y qué hagas. ¿El informe daba alguna perspectiva histórica? ¿Hemos vivido algo parecido antes? Sí, dedica un apartado interesante a mirar atrás, un recuadro que llaman E1. Recuerda que, históricamente, la tecnología siempre ha dado miedo y ha causado desplazamientos a corto plazo. Eso es innegable. Siempre ha habido luditas, ¿no? Claro. Pero a largo plazo, la historia nos dice que la tecnología ha acabado creando muchos más empleos de los que ha destruido, y a menudo en trabajos que ni nos podíamos imaginar antes de que existiera esa tecnología. ¿Pone algún ejemplo? Sí, uno muy bueno, el ordenador personal, el PC. Calculan que, desde 1980, su aparición permitió la creación neta, de unos 15,8 millones de empleos solo en Estados Unidos. 15,8 millones. Y lo más curioso es que el 90% de esos nuevos empleos no son fabricando ordenadores, ¿sabes? Son en ocupaciones que usan el PC en todos los demás sectores de la economía. Ah, claro, es una herramienta transversal. Exacto. También recuerdan las transformaciones brutales del pasado. En Estados Unidos, por ejemplo, pasaron de tener el 60% del empleo en agricultura en 1850 a menos del 5% en 1970. Una barbaridad de cambio.
Visto así, parece que la historia da un mensaje como tranquilizador, ¿no? Que la adaptación es posible aunque sea dura. En general sí, pero siempre hay un pero. El informe añade un matiz importante. Advierte que esas transiciones pasadas no fueron ni fáciles ni rápidas. La revolución industrial en Inglaterra, por ejemplo, trajo décadas de salarios estancados para muchísimos trabajadores, aunque la productividad se disparaba. O sea que el progreso no llegó a todos por igual, o no al mismo tiempo. Exacto. Y señala que la transición actual, la de la automatización y la IA, podría ser diferente, potencialmente más disruptiva. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta? Pues porque podría ser mucho más rápida que las anteriores y sobre todo porque afecta a muchísimos sectores a la vez. No es solo la agricultura o solo la industria manufacturera, toca oficinas, transportes, servicios, comercio, casi todo. Es más transversal. Mucho más. La clave histórica para que las cosas salieran relativamente bien fue mantener una demanda agregada fuerte en la economía y un crecimiento robusto. Si eso falla ahora, la transición se puede complicar mucho más. Entendido. Entonces, volviendo al futuro cercano que analizaba el informe, si tuviéramos que decir qué tipo de trabajos estaban más en la diana y cuáles parecían más resistentes, ¿qué decía McKinsey? Bueno, detallaba bastante las actividades más y menos susceptibles. Las que tenían, digamos, más papeletas para ser automatizadas eran las tareas físicas repetitivas en entornos predecibles. ¿Cómo qué? Cadena de montaje, preparar comida rápida siguiendo siempre los mismos pasos, ese tipo de cosas. Y también la recopilación y el procesamiento de datos muy rutinarios. El trabajo de oficina más mecánico, quizás. Eso es. Muchas tareas administrativas, contabilidad básica, buscar documentos como hacía un asistente legal. En cambio, preveía un impacto mucho menor, al menos hasta 2030, en trabajos que requieren, pues eso, gestionar personas, aplicar experiencia y juicio. Tomar decisiones complejas. Exacto. Interacciones sociales complejas, creatividad. Y también trabajos físicos, pero en entornos impredecibles. Entornos impredecibles. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, un jardinero, un fontanero, un electricista que va a casas distintas cada día. O cuidadores de niños, de personas mayores. Trabajos donde cada situación es un mundo y necesitas adaptarte sobre la marcha. Ah, claro, donde no puedes programar al robot para todo lo que se va a encontrar. Justo. Además, muchos de estos trabajos suelen tener salarios más bajos, y eso reduce el incentivo económico para invertir en robots carísimos que los hagan. De momento no sale a cuenta en muchos casos. Tiene sentido. Entonces, si esos son los trabajos que podrían reducirse, ¿de dónde saldrían los nuevos empleos que comentabas antes? ¿Cuáles son esos motores de creación de empleo que identifica el informe? El informe modela varios motores clave, ¿sí? Y lo hace bajo dos escenarios principales. Uno que llaman tendencia, que sigue un poco las inercias de entonces, y otro acelerado, que asume que la tecnología se adopta más rápido y que se hacen mayores inversiones proactivas, ¿vale? Vale. El primer gran motor es el aumento de ingresos y consumo global, sobre todo en economías emergentes. Estimaban, fíjate, que para 2025 habría unos 1.000 millones de nuevos consumidores entrando en el mercado global. 1.000 millones. Es una locura. 1.000 millones. Gente que empieza a poder comprar más cosas, ¿no? Eso es. Bienes de consumo, ocio, servicios financieros, vivienda, salud, educación. Todo eso tira de la demanda que da gusto. Calculaban que solo esto podría generar entre 300 y 365 millones de empleos en todo el mundo para 2030. Una cifra enorme, sí, impulsada por la mejora de vida de mucha gente. ¿Qué más? Otro motor potentísimo, el envejecimiento de la población. Ya lo hemos mencionado. Para 2030 calculaban que habría 300 millones más de personas mayores de 65 años que en 2014. Madre mía. Eso dispara la necesidad de personal sanitario y de cuidados. Médicos, enfermeras, auxiliares de geriatría, cuidadores a domicilio. Estimaban entre 80 y 130 millones de empleos adicionales solo por esta vía. Es una tendencia demográfica imparable en muchos países. Lógico. Salud y consumo. ¿Y la propia tecnología? ¿No crea también empleo directamente? Sí, claro. Ese es el tercer motor. El desarrollo y despliegue de la propia tecnología. Prevén que el gasto mundial en tecnología aumente más del 50% entre 2015 y 2030. Y esto no son solo robots, ¿eh? Es software, es la nube, es la IA, la ciberseguridad. Todo esto necesita gente que lo cree, lo implemente, lo gestione. O sea, trabajos más cualificados, imagino. Sí.
Podría crear entre 20 y 50 millones de empleos globales, muchos de ellos de alta cualificación y en principio buen salario. Científicos de datos, ingenieros de software, expertos en ciberseguridad, administradores de sistemas, gente así. Vale, ya llevamos 3. Consumo, envejecimiento y la propia tecnología. ¿Había más? Sí, hay otros 3 importantes que considera el informe. Uno es la inversión en infraestructuras y construcción. Señalan que hay una brecha histórica de inversión en muchos países, tanto ricos como pobres. Puentes, carreteras, redes eléctricas, agua. Que hace falta poner al día muchas cosas. Muchísimas. Si los países se decidieran a cerrar esa brecha, y esto lo meten más en el escenario acelerado, se podrían generar una barbaridad de empleos. Entre 80 millones en el escenario base y hasta 200 millones a nivel global en el acelerado. 200 millones. Hablamos de arquitectos, ingenieros, pero también de todos los oficios cualificados de la construcción, que son muchísimos. Es un clásico generador de empleo, como dices. Desde luego. ¿Y los otros 2? Un motor muy relacionado es la inversión en energías renovables y eficiencia energética. Si los países se ponen serios de verdad con los objetivos climáticos. De nuevo, esto pesa más en el escenario acelerado. Esto podría crear unos 10 millones de empleos en el escenario tendencial y quizás otros 10 millones adicionales en el acelerado. ¿En qué sectores? Pues en fabricar paneles solares, turbinas eólicas, en construir las plantas, en instalarlas, en mantenerlas, y también en mejorar la eficiencia energética de edificios e industrias. Y el sexto factor, que mencionan más en el escenario acelerado, es un poco diferente. La mercantilización del trabajo doméstico que hoy no se paga. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco raro. Pues es básicamente convertir tareas como el cuidado de niños, la limpieza del hogar, la cocina, que tradicionalmente se han hecho gratis dentro de las familias, sobre todo por mujeres. Sí. Convertirlas en servicios profesionales pagados. Que contrates a alguien para cuidar a los niños, para limpiar, para cocinar. Si esta tendencia se acelera, estiman que podría crear entre 50 y 90 millones de empleos globales adicionales. Ah, entiendo. Crear un mercado donde antes no lo había tan desarrollado. Eso es. Vale, 6 grandes motores de creación de empleo potencial. Entonces, si ponemos todo en la balanza, los trabajos que se automatizan por un lado y los que se crean por estos motores por otro, ¿cuál es el balance neto que dibuja el informe? ¿Qué fotografía final nos deja? Pues el informe presenta un mosaico, la verdad, bastante complejo. Lo visualiza bien en uno de sus gráficos el Exhibit E5. Claramente ve crecimiento en categorías como los profesionales de la salud, eso ya lo hemos visto. Otros profesionales, ingenieros, científicos, contables, analistas. Especialistas en TI, por supuesto, directivos y gerentes. Educadores, sobre todo en países emergentes donde la población joven crece mucho, los llamados creativos, artistas, diseñadores, gente del entretenimiento y los trabajadores de la construcción, especialmente si se acelera la inversión que decíamos. Vale, esos 2 crecen. Y también crecen empleos manuales y de servicio, pero ojo, en entornos impredecibles, los que comentábamos antes, jardineros, cuidadores, fontaneros, electricistas. ¿Entendido? ¿Y quiénes salen perdiendo en esa foto? ¿Dónde se ven las mayores caídas? Pues sobre todo en las economías avanzadas ven una posible disminución en ocupaciones de soporte de oficina. Los administrativos, secretariado. Tareas más rutinarias de oficina. Exacto. También algunos trabajos de interacción directa con clientes que son muy repetitivos. Piensa en cajeros de supermercado, algunos puestos en hostelería o en banca minorista. Y por supuesto, trabajos manuales en entornos muy predecibles. Operarios de cadenas de montaje, conductores en rutas fijas. Los más fáciles de automatizar, parece. Sí. Lo que más impresiona, yo creo, es la escala de la transición que esto implica. Calculan que hasta 1/3 de la fuerza laboral en Estados Unidos y Alemania y casi la mitad en Japón. Casi la mitad. ¿La mitad en Japón? Podrían necesitar cambiar de categoría ocupacional. O sea, no solo adaptarse, sino cambiar de tipo de trabajo. En China, calculaban que podrían ser hasta 100 millones de personas afectadas por esta necesidad de cambio. Son cifras que obligan a pensar, ¿eh? La gran pregunta que flota entonces es, ¿y habrá de verdad trabajo suficiente para toda esta gente que tiene que moverse? Los modelos del informe son optimistas, pesimistas. Los modelos sugieren que sí, que podría haber suficiente trabajo para mantener niveles cercanos al pleno empleo en 2030. Pero Siempre hay un pero. siempre hay un pero, o varias condiciones importantes. Necesitamos que se mantenga un crecimiento económico sólido, que la innovación siga generando nuevas tareas y roles que hoy ni imaginamos, que se hagan las inversiones necesarias en infraestructuras, energía, tecnología,
Y, de forma crucial, que se gestionen bien estas transiciones laborales masivas. O sea que no es un resultado garantizado, ni mucho menos. No, depende mucho de las decisiones que tomen los gobiernos, las empresas, la sociedad. Además, la situación varía una barbaridad de un país a otro. Lo detallan en otro análisis comparativo, el Exhibit E7. ¿Puedes darnos una pincelada rápida de esas diferencias? Por curiosidad. Claro. Por ejemplo, Japón. Preveían un crecimiento económico lento, una tasa de automatización muy alta por los costes laborales altos y su cultura tecnológica, pero a la vez una fuerza laboral que disminuye muy rápido por el envejecimiento brutal que tienen. O sea, que casi les viene bien la automatización. Casi la necesitan para compensar la falta de gente. Y el informe decía que podrían alcanzar un equilibrio laboral si iban al escenario de adopción tecnológica acelerada. Luego, Estados Unidos y Alemania. También alta automatización prevista, pero con más crecimiento económico proyectado y dinámicas demográficas distintas. En Estados Unidos la fuerza laboral aún crecía, en Alemania decrecía, pero más lento. Para ellos, el informe sugería que necesitarían ese escenario acelerado de inversión y creación de nuevos tipos de trabajo para poder absorber a toda la fuerza laboral. Necesitan crear más empleo nuevo. Exacto. India, un caso totalmente diferente. Baja automatización prevista, al menos a corto plazo por los salarios tan bajos, pero un crecimiento económico alto y sobre todo un aumento gigantesco de la fuerza laboral joven. Más de 130 millones de personas buscando trabajo para 2030. El reto es crear empleo a escala masiva. Ese es el gran reto para India. El escenario acelerado de inversión es vital allí. China. Esperaban una automatización ya significativa, crecimiento económico aún fuerte, pero con una fuerza laboral que ya empezaba a menguar. China podría incluso enfrentarse a escasez de trabajadores en algunas áreas, decía el informe. Curioso, ¿eh? Que China tenga escasez. Sí. Y México, con una automatización moderada, crecimiento más modesto y una fuerza laboral joven también en aumento, estaría en una situación más parecida a la de Estados Unidos, donde el escenario acelerado y la innovación en nuevos trabajos serían muy importantes. Vaya diversidad de situaciones, sí. Y mencionaste algo clave antes, la gestión de las transiciones. ¿Qué pasa si la gente tarda mucho en encontrar un nuevo empleo después de ser desplazada? Ese es un punto crítico que modelaron, sí, y los resultados eran muy claros. Si los trabajadores desplazados por la automatización encuentran un nuevo trabajo en, digamos, menos de un año, los modelos sugieren que la economía global se beneficia. Se mantiene el pleno empleo y los salarios tienden a crecer más rápido. Vale, eso es bueno. Pero si la gente tarda años en recolocarse, porque no tiene las habilidades necesarias, porque no se puede mudar o simplemente porque no se crean suficientes empleos nuevos lo bastante rápido, entonces el desempleo aumenta a corto y medio plazo. Y el crecimiento de los salarios se frena mucho, pudiendo incluso ser negativo en 2030 comparado con un escenario sin tanta automatización. La velocidad a la que la gente vuelve a encontrar trabajo es fundamental. Lo que nos lleva directas a las habilidades. Si los trabajos cambian tantísimo, ¿qué tipo de habilidades vamos a necesitar para no quedarnos atrás en todo este lío? El informe es muy claro en esto. Las ocupaciones que proyecta que crecerán tienden a requerir un nivel educativo más alto que las que desaparecerán, especialmente en las economías avanzadas. Más formación, entonces. Sí, pero ojo, no es solo cuestión de títulos universitarios. Se van a necesitar mucho más las llamadas habilidades blandas, las soft skills. ¿Las sociales, emocionales? Esas, habilidades sociales y emocionales. Comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo. También las capacidades cognitivas de orden superior, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, creatividad, razonamiento lógico. O sea, lo que nos hace más humanos y menos máquinas, ¿no? Exactamente. En cambio, prevén que dedicaremos menos tiempo de nuestro trabajo a tareas físicas predecibles y a la simple recopilación y procesamiento básico de datos. El caso de Alemania, que analizan con detalle en el Exhibit E8, lo ilustra muy bien. Proyectaban un aumento neto de horas dedicadas a aplicar experiencia, a interactuar con otras personas y a gestionar equipos, y una disminución clara en procesar datos y hacer tareas físicas rutinarias. Más cabeza y más corazón, y menos tareas mecánicas, por decirlo de alguna manera rápida. Esto parece reforzar lo que decías antes de la polarización salarial en países ricos y el posible crecimiento de la clase media en los emergentes, ¿no? Exacto. Las habilidades más demandadas, las cognitivas superiores, las sociales,
suelen asociarse a salarios más altos. Por eso, ante este panorama tan complejo, tan lleno de oportunidades, pero también de riesgos y desigualdades potenciales, el informe concluye que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Que hay que actuar. Hay que actuar. Y no se trata de intentar frenar la tecnología, porque necesitamos sus beneficios, como el aumento de la productividad, que es vital sobre todo con poblaciones que envejecen. Se trata de abrazar esos beneficios y, a la vez, gestionar activamente las enormes transiciones laborales que vienen. El informe llega a pedir una iniciativa a gran escala, con visión de futuro. ¿A qué nivel? La compara, fíjate, con hitos históricos como el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, Palabras mayores. con el movimiento High School Movement, que universalizó la educación secundaria en Estados Unidos a principios del siglo XX y que preparó a la población para la era industrial. Necesitamos algo de esa magnitud, dicen. Una iniciativa a gran escala. ¿En qué consistiría? ¿Cuáles son las claves que propone el informe para gestionar esto? Básicamente, se apoya en 4 pilares que están interconectados. Primero, mantener un crecimiento económico robusto. Sin una economía que tire, que se expanda, es muy difícil crear empleo neto, por mucha tecnología que tengas. Es la base. Lógico, si no hay pastel, no hay trozos. Exacto. Segundo, y este es crucial, ampliar y reimaginar la formación y el desarrollo de habilidades. Y sobre todo, para la gente que ya está trabajando, los que están a mitad de carrera, que son los que más difícil lo tienen a veces para reciclarse. La formación continua, el upskilling, reskilling. Eso es. El informe es bastante crítico aquí. Dice que la inversión pública y privada en formación continua había disminuido en muchos países justo cuando más se necesitaba, y que los modelos educativos tradicionales, pensados para otra época, se estaban quedando obsoletos para este reto. Mencionan datos, como los del Exhibité 9, que mostraban esa caída en la inversión. Hablan de aprendizaje permanente, de sistemas mucho más flexibles, más adaptados a las nuevas necesidades laborales. Crecimiento y formación continua. ¿Qué más? Tercero, mejorar el dinamismo del mercado laboral, que sea más fácil moverse. Facilitar que la gente pueda cambiar de ciudad o región si hace falta, usar plataformas digitales para conectar mejor quién busca trabajo con quién lo ofrece y revisar regulaciones que a veces, sin querer, pueden frenar la contratación o la creación de nuevas empresas. Hacerlo más ágil. Menos rigidez, más flexibilidad. Algo así. Y cuarto, proporcionar apoyo durante la transición y también a los ingresos. Esto incluye cosas como seguros de desempleo que funcionen mejor, que no solo den dinero sino que ayuden activamente a buscar trabajo. Asegurar que los beneficios sociales importantes como las pensiones o la sanidad no los pierdas si cambias de empleo, que sean portables. Que te los puedas llevar contigo. Eso es. Y quizá explorar políticas de complemento salarial. El informe menciona varias ideas. Un salario mínimo adecuado, la renta básica universal, aunque la trata con bastante cautela, o buscar maneras de vincular los salarios al crecimiento de la productividad, para que los beneficios de la automatización se repartan un poco mejor y no se queden solo en el capital. Son propuestas ambiciosas, ¿eh? Todo esto requeriría un esfuerzo enorme y coordinado de gobiernos, empresas, sindicatos, de todos. Sin duda. El informe subraya mucho que las empresas tienen un papel protagonista aquí. Tienen que adaptar sus propios procesos, pensar estratégicamente qué talento van a necesitar en el futuro y, muy importante, invertir de verdad en la formación continua de sus empleados. No verlo como un gasto, sino como una inversión. ¿Y a nivel individual, nosotros qué? Pues a nivel individual la conclusión es bastante clara. La capacidad de adaptación, la voluntad de aprender constantemente, el famoso lifelong learning, y la disposición a adquirir nuevas habilidades van a ser más cruciales que nunca. Vamos a tener que repensar no solo qué hacemos, sino dónde trabajamos, cómo trabajamos y qué valor único aportamos cada uno en un mundo laboral donde vamos a colaborar cada vez más con la tecnología, con las máquinas. Adaptación, aprendizaje continuo. Parece que ese es el mantra para los próximos años, ¿sí? Sí, es que la automatización trae consigo esa dualidad, ¿no? Una gran esperanza, sobre todo por el impulso a la productividad que, sinceramente, necesitamos en muchas economías, pero también un desafío enorme por estas transiciones laborales tan complejas que implica. Hemos hablado mucho de cifras, de empleos que suben, que bajan, de habilidades, todo basado en este análisis tan detallado de McKinsey. Pero quizás, más allá de todo eso, queda una reflexión pendiente, ¿no? Algo más profundo. ¿A qué te refieres? A cómo esta automatización, si se generaliza tanto como parece que podría, llegue a desafiar nuestra idea fundamental sobre el papel y el valor del trabajo en la sociedad. Nos obligará a imaginar formas completamente nuevas de organizar nuestras vidas,
de encontrar sentido y valor en ellas, quizás más allá del empleo tradicional tal como lo hemos conocido durante el último siglo. Esa es una pregunta potente, sí, para seguir dándole vueltas. Con esta reflexión, entonces, concluimos nuestro análisis de hoy sobre el futuro del trabajo y la automatización, explorando los hallazgos del informe del McKinsey Global Institute Jobs Lost, Jobs Gained, AlphaTech. Llevamos tu negocio al futuro.